Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestro webinar acerca de cómo utilizar Machine Learning e inteligencia artificial para descubrir incidentes sobre las redes de escala. Un poquito antes de empezar, me gustaría comentarles que en este webinar no vamos a tratar sobre qué inteligencia artificial y Machine Learning utilizar, sino que una vez que ponemos inteligencia artificial y Machine Learning, ¿qué es lo que debemos hacer para, en efecto, descubrir anomalías, incidentes y ataques dentro de las redes de escala? Básicamente, aquí vamos a desmitificar algo, y es que muchas veces se cree que con únicamente poner cierta tecnología, en este caso, mira, tengo una tecnología de Machine Learning e Inteligencia Artificial creada para redes de escala, la voy a colocar, automáticamente esta tecnología me va a entregar toda la información necesaria para yo saber qué tipo de incidentes tengo. En realidad no. En realidad hay que trabajar sobre Machine Learning e Inteligencia Artificial para descubrir los incidentes. Y por eso vamos a poner algunos ejemplos prácticos durante esta sesión. Vamos a incluso ver cuáles son los casos de uso que deben incorporarse dentro de los assertions. Vamos a ver qué es assertion más adelante, de lo que es Machine Learning e Inteligencia Artificial, de tal manera que esta tecnología realmente me funcione para descubrir anomalías, ataques, incidentes de ciberseguridad sobre las redes de escala. Como siempre, tienen un panel de chat para hacer cualquier pregunta o pueden activar su micrófono en el caso de querer realizar alguna pregunta durante la presentación. Este webinar va a durar aproximadamente 30 minutos y tendremos unos 15 minutos para cualquier duda adicional, etc. Dependiendo de la profundidad que entremos dentro de cada uno de estos elementos, puede ser que nos extendamos un poquito en caso de que ustedes requieran mayor información sobre algo. Antes de empezar, siempre es bueno conocer sobre Machine Learning, dónde se coloca, etc. Y por qué esta es ahora necesaria dentro de las redes de escala. Y aquí vamos a iniciar hablando de la industria 4.0. La industria 4.0 es una tendencia que se está dando a nivel mundial en la industria inteligente, en donde hay mayor cantidad de IoTs, por ejemplo, en el tema de minerías, se encuentra cascos inteligentes que tienen potencialidades de geolocalización, tienes luces inteligentes, incluso sistemas de comunicación unificada incorporadas, etc. En la minería también ya se han encontrado drones o vehículos autónomos que se están utilizando justamente para poder hacer más eficiente su producción. De igual manera, en cualquier tipo de industria, esta sea manufactura, sector eléctrico, etcétera, lo que se mide es qué tan eficiente puede ser la producción, no cuánto podemos producir. Y para hacer más eficiente la producción se requiere que la red SCADA esté conectada a la red IT, a la red corporativa, a través del ERP, por ejemplo, para tener información a tiempo real. Los gerentes necesitan en su tablet, en su celular, en su computador, tener información a tiempo real de la producción. Se necesita integrar sistemas de business intelligence, minería de datos, etcétera, para tomar decisiones más adecuadas para ser más competitivos cada vez. Y esto lo que ha hecho es aumentar la necesidad de conectar las redes de escalas a las redes corporativas. Y esto genera nuevos tipos de riesgos. Y es por eso que en redes que tradicionalmente estaban aisladas, hoy podrían verse comprometidas con ataques similares a los que están recibiendo las redes corporativas. Y para descubrir muchos de estos incidentes se requiere Machine Learning e inteligencia artificial. Lo que vamos a ver ahora es dónde colocar un sistema de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Primero, debo tener un sistema de Machine Learning e Inteligencia Artificial que entienda los protocolos de SCADA. Si yo coloco en una red de SCADA, definitivamente necesito que este producto entienda los protocolos, tanto propietarios como estandarizados de la red de SCADA. Una vez que conozco que el producto que yo coloco entiende los protocolos propietarios y estandarizados de la red SCADA, lo que debo hacer es un puerto espejo, un port mirroring, para que este sensor pueda descubrir todo tipo de ataque e incidente sobre las redes de SCADA.
de tal manera que todo el tráfico pase a través de este sensor que tiene las capacidades de hacer Machine Learning e inteligencia artificial. El dispositivo puede tener otras muchas funcionalidades, pero al día de hoy vamos a hablar de la funcionalidad de Machine Learning e inteligencia artificial y cómo a través de esta funcionalidad descubrir las anomalías dentro de nuestras redes de escala. Muy bien, una vez que sabemos dónde conectarlo, que es a través de un port mirroring, para que reciba la mayor cantidad de tráfico en la red de SCADA, ahí podemos empezar a conocer algunas cosas. Y voy a hablar en este webinar de casos de uso, es decir, voy a poner casos de ejemplos de incidentes reales que han sucedido tanto en Ecuador como alrededor del mundo y de cómo la inteligencia artificial y Machine Learning pudo haber evitado este tipo de incidentes. Y después vamos a terminar la presentación con algunos casos de uso que según las mejores prácticas se deberían ir incorporando a este tema de Machine Learning e inteligencia artificial. Vamos a empezar con las amenazas a las redes de escala que no tienen que ver con cibercriminales. Las amenazas a redes de escala que no tienen que ver con cibercriminales tienen que ver con fallo en software, errores humanos o fallo en el sistema. Como vemos, son porcentajes muy altos de incidentes que se dan por ese tipo de elementos. Y definitivamente los sistemas de HMI o los sistemas actuales no pueden detectar estos cambios sutiles dentro de la red SCADA o la red operativa. Esto ya fue demostrado justo en enero del año 2019 y por eso es importante la inteligencia artificial y Machine Learning para que sean incorporadas dentro de los procesos de monitorización para descubrir incidentes como el que vamos a ver a continuación. Y vamos a poner el primer ejemplo que sucedió en Ecuador y esto sucedió con Vitaleche. Bueno, sucede que el ARCA, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, emitió el comunicado que ven en sus pantallas, donde prohibían la comercialización y consumo del lote S03 de Vitaleche. Esto significó 200,000 litros de leche que no podían ser comercializados ni consumidos. ¿Por qué se dio esto? Bueno, sucedió que durante 8 minutos un ventilador no evaporó el componente químico de estas fundas y sus sistemas de SCADA no lograron detectar. Al día de hoy tienen sistemas de PLC e incluso tienen todo con logs, etcétera. Pero ¿por qué no lo detectaron como ningún otro sistema SCADA, ningún otro HMI pudo haber detectado? Porque estos sistemas lo que dan son alertas a tiempo real y un ser humano no sabe si es normal o no que un ventilador esté prendido o apagado porque la función del ventilador es prenderse y apagarse. Prenderse cuando está frente a una caja de leche y apagarse cuando no hay ninguna leche por ahí. Si Vita hubiese tenido un sistema de inteligencia artificial y Machine Learning, este hubiera alertado que es anómalo que el ventilador se pare cuando los cartones están frente al ventilador. Por lo tanto, si hubiésemos tenido un software, un CECIR, que esté monitorizando 24 horas al día, las anomalías hubieran visto eso, hubieran podido comunicarse con el área operativa y el área operativa se hubiera dado cuenta de que 300 litros de leche están contaminados porque en efecto no se contaminaron 200,000 litros, se contaminaron tan solo 300. Y por ende hubieran podido evitar que ese producto salga de la fábrica. Y al evitar que salga de la fábrica se hubieran evitado todos los problemas que sucedieron posteriormente. Vamos a poner otro ejemplo de Machine Learning e inteligencia artificial y este es en el entendimiento de los protocolos de comunicación de las redes de SCADA, de quién se comunica con quién en modo máster y en modo esclavo, bajo qué protocolo, de tal manera que el sistema pueda hacer una visualización y modelamiento, de tal manera que sabemos qué elementos están conectados con la red de SCADA de forma natural, normal, cuáles son los protocolos comunes que se están viendo en la red SCADA, cuáles son los comandos que se ejecutan entre diferentes dispositivos en la red SCADA, qué tipo de comunicación hay dentro de cada dispositivo. Si nosotros usamos Machine Learning e inteligencia artificial para descubrir todo esto, pudiésemos haber evitado el problema que tuvo Norsk Hydro.
Norsk Hydro perdió 40 millones de dólares en un ataque a la red SCADA, en donde este ransomware llegó específicamente a la red SCADA. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo sucedió? ¿Cómo fue que Norsk Hydro eh, pudo ser contaminado? ¿Y cómo la inteligencia artificial y machine learning pudo haber descubierto este incidente? Bueno, básicamente a la derecha he colocado los índices de comprometimiento. ¿Cuáles fueron los índices de comprometimiento que recibió Norsk Hydro? Bueno, para empezar, hubo dos comandos que jamás se habían visto anteriormente dentro de la red SCADA, los cuales son el taskkill y el webtooltil.exe. El uno es para deshabilitar los sistemas de protección y el otro para borrar los logs de Windows. Adicionalmente, un sistema de inteligencia artificial, machine learning, que haya visto, como vimos en la lámina anterior, el modelamiento y visualización de la red, hubiese alertado cuando se encontraba el protocolo SMB, un protocolo que generalmente no es encontrado dentro de las redes de SCADA. Otro índice de comprometimiento es que se distribuyeron payloads a través de Active Directory y Management Services en dispositivos de infraestructuras críticas. Y esto sucedió desde Active Directory. Y este tipo de comunicación de Active Directory no se ven dentro de las infraestructuras críticas. Por lo tanto, la inteligencia artificial hubiese alertado este otro elemento de preocupación. Y finalmente hubo propagación de binarios a través del uso del directorio NetLogon de la cuenta Domain Admin Group, justamente de Active Directory. Todos estos elementos hubiesen alertado a través de la inteligencia artificial y machine learning para descubrir que algo está pasando. Son demasiadas cosas que están sucediendo. En efecto, son 5 índices de comprometimiento muy claros que la inteligencia artificial y machine learning hubiesen indicado de tal manera que un analista, al correlacionar todo esto, se hubiera dado cuenta que se trata del ataque Locker-Goga. Locker-Goga es un ataque que justamente utiliza estos índices de comprometimiento de tal manera que hubiesen podido detener a tiempo el cifrado o el llegar a estas máquinas de SCADA. Hubieran podido, a través de la segmentación, crear una regla de seguridad dentro del firewall, por ejemplo, que segmenta la red corporativa de la red SCADA. Ahora, ¿por qué Locker-Goga, justamente el ataque que habíamos visto que sucedió con Norsk Hydro, evadió los sistemas de controles tradicionales, evaluó todos los sistemas que no se basan en Machine Learning e inteligencia artificial? Bueno, básicamente porque no conectó a un centro de mando y control. Generalmente los sandboxing, los sistemas de firewalls y todos los sistemas de seguridad lo que buscan son diferentes índices de comprometimientos y uno de ellos es las conexiones a centros de mando y control. Sin una conexión a centros de mando y control, básicamente no sabían que se estaba dando algo por dentro. Adicionalmente, otro problema es que los certificados utilizados estaban firmados digitalmente y eran válidos. Al día de hoy ya están revocados, pero en ese momento eran válidos. Por lo tanto, los sistemas de seguridad, por ejemplo, de Threat Intelligence, etcétera, no iban a dar que este tráfico era un tráfico malicioso. Y finalmente, no enviaron exploits a través de la red, sino que enviaron scripts y servicios válidos de Windows a través de la red. Un ejemplo adicional que no tiene que ver con Locker-Goga, pero sí tiene que ver con enviar scripts y servicios válidos en lugar de exploits, es el uso de RDP. Vamos a poner algunos ejemplos del uso de RDP en ataques que tienen que ver con diferentes tipos de redes. Y eso justamente nace de varios CIEs, incluso el FBI advirtió que piratas informáticos usan el protocolo de escritorio remoto y hay diferentes tipos de ataques como el Crysis Ransomware, el Krypton Ransomware, Samsung Ransomware, That Web Exchange. Todos estos ataques tienen en común
que se utilizan a través del protocolo RDP. Ahora, gracias a la inteligencia artificial y machine learning, podríamos detectar este protocolo RDP de forma anómala dentro de la red SCADA y de esa manera podríamos, sin conocer qué tipo de ransomware es, ya saber que hay un tipo de comprometimiento dentro de la red. Por lo tanto, lo que hemos visto hasta ahora nos deja una conclusión, y es que Machine Learning e inteligencia artificial no nos va a entregar el nombre específico de un ataque, sino que nos van a entregar índices de comprometimiento. Hay algunas herramientas, por ejemplo, Nozomi Networks, que adicionalmente a inteligencia artificial y machine learning, tienen la capacidad de entregarnos el nombre del método de ataque si es que ese método de ataque se encuentra dentro de las firmas del sensor. Entonces, eso nos ayuda un poquito. Sin embargo, en este momento vamos a pensar que no tenemos esa ayuda como la que da Nozomi Networks, que correlaciona la información, nos dice, mira, todos estos índices de comprometimiento se parecen a Locker Goga, de tal manera que nos ayuda mucho. Vamos a pensar que esa firma específica no se encuentra dentro del sensor y lo único que tenemos son índices de comprometimiento, pero en ningún lado tenemos el nombre del tipo de amenaza o ataque. Es allí donde nosotros tenemos que hacer el siguiente procedimiento de gestión de crisis. Una cosa importante, ¿por qué yo hablo cuando hablo de una brecha de seguridad en redes de SCADA de una crisis? Porque por definición una brecha de seguridad en redes de SCADA es una crisis debido a que la crisis, una brecha de seguridad toma el nombre de crisis cuando se compromete el core del negocio y la red de SCADA justamente es el core del negocio. Vamos un poquito hacia atrás y regresemos a esta lámina. Machine Learning e inteligencia artificial nos iba a ayudar para conocer cuáles son los protocolos comunes, cómo son las comunicaciones maestro-esclavo, bajo qué protocolo, es decir, quién se comunica con quién. Y aprende, es decir, una vez que mira esto de forma cíclica entre nuestras redes, cada va a aprender y al momento que descubra alguno de estos índices de comprometimiento, alguna de estas anomalías, cualquiera de estas, un RDP, protocolo SMB, que Active Directory quiera actualizar cosas, cuando ustedes saben que Active Directory nunca actualiza nada en una red SCADA, cuando empieza a entregar esos índices de comprometimientos, ¿cuál es el procedimiento? Evidentemente, en el área de seguridad, no vamos a saber si esos procedimientos son válidos o no. Lo que tenemos que hacer es una investigación. La investigación se debe trabajar con la gente de operaciones y a la gente de operaciones se le debe preguntar si estas actividades son normales o no. Ellos lo van a saber debido a que la conexión a un escritorio remoto, ellos deben tener en sus bitácoras quién tiene conexión, en qué momento, cuánto se dan, etcétera. Si en este momento a lo mejor sí hay conexión a escritorio remoto porque estamos recibiendo el soporte desde Argentina, que es el proveedor de la red SCADA, entonces sí, hace sentido, es un falso positivo y listo. Ya no tenemos que preocuparnos. Pero si nadie en la empresa da razón de no, nadie debería estar conectándose, entonces tenemos ahí un índice de comprometimiento del cual podríamos hacer un seguimiento y descubrir si se trata de un incidente de seguridad o no. De igual manera, pensemos en el caso de Evita Leche. Vamos a esta parte de acá. Si el sistema detecta que 8 minutos está parado un ventilador y no es común que el ventilador esté apagado cuando un cartón de leche está al frente, genera una alerta. Esa alerta tiene que estar manejada junto con el área de operaciones para preguntar si en este momento es común que eso suceda, porque nunca antes lo habíamos visto. Y ahí sí el área de operativa dirá, confirmará si es común, porque justo estamos haciendo unas pruebas del ventilador, entonces lo mandamos a ejecutar sin leches porque estamos haciendo pruebas. Ah, bueno, entonces listo, fue positivo. O ahí dirían, no, pues no hemos cambiado nada porque hay esta anomalía y se hubieran dado cuenta que 300 litros de leche están contaminados debido a que no se va a poner peróxido de hidrógeno. Otra funcionalidad de inteligencia artificial, machine learning, es para detectar a los insiders. Uno de los primeros ataques documentados a redes de SCADA sería una planta de agua.
¿Qué sucedió en esta planta de agua? Justamente un contratista al cual no le habían renovado el contrato hizo sabotaje. En esa época, la conexión se daba a través de radios. Entonces, él tenía un equipo que se conectaba a esta red SCADA en su vehículo y desde ahí estaba haciendo sabotaje, empezando a generar un comportamiento anómalo. Para recordar esta parte de generar comportamientos anómalos, cómo pueden destruir una fábrica completamente, pensemos en Stuxnet. En el año 2010, Stuxnet saboteó la planta de enriquecimiento de uranio. ¿Cómo hizo un sabotaje físico? Acelerando durante 50 minutos y desacelerando durante 15 minutos. Ese comportamiento aleatorio, ese comportamiento anómalo, hizo que la planta perdiera capacidades y empezara a reducir su producción hasta más de un 60% en su productividad. Y finalmente hubo un sabotaje. Ese sabotaje se dio justamente por empezar a generar comportamientos anómalos. Los que pueden generar comportamientos anómalos también podrían ser insiders, usuarios dentro de nuestra organización que tal vez porque no les dieron tal ascenso o porque sienten que los van a despedir o porque no le renovaron un contrato o por corrupción o por cualquier tipo de circunstancia, pues desde adentro tratan de hacer sabotaje. La inteligencia artificial de Machine Learning va a entender este tipo de sabotajes y les va a generar las alertas para que se proceda a hacer la investigación. Otra ventaja, otro beneficio de incluir inteligencia artificial de Machine Learning es la detección de ataques de día cero. Es la detección de esos ataques cuya metodología es completamente desconocida y por lo tanto no hay ningún filtro que nos indique que este es un método de ataque. Por lo tanto, empezamos a recibir nuevas alertas y esas alertas pueden significar que hay un ataque en el medio. Pensemos aquí en el tema de lo que sucedió en septiembre del año 2018 con una acería en Brasil. Un cibercriminal a través de un ataque de día cero justamente logró entrar a un PLC, como sabía del Ladder Logic, que es el método para configurar los PLCs, hizo una edición en el ladder del PLC. Se comunicó con los dueños de la institución pidiéndoles bitcoins a cambio de decirles dónde hizo el cambio. Los dueños de la institución no quisieron pagar, más bien mandaron una cuadrilla de gente para buscar en dónde hubo algún cambio, no lo pudieron detectar a tiempo y 25 personas quedaron hospitalizados porque una válvula estalló. ¿Qué había sucedido en este caso? ¿Cómo Machine Learning hubiera ayudado? Machine Learning e inteligencia artificial se hubiera dado cuenta que hay un cambio, una edición en un PLC. Por lo tanto, hubieran inmediatamente conocido cuál es el PLC que hubo un cambio. Y esto se da gracias a funciones de Machine Learning e inteligencia artificial, que es otro caso de uso en el que podemos utilizar Machine Learning e inteligencia artificial. Ahora, los ataques pueden ser de muchas maneras, entrar desde la red corporativa hasta la red SCADA. Existen distintos tipos de puertos, distintos tipos de protocolos, y la idea es que nosotros como oficiales de seguridad tenemos que pensar que la brecha va a existir. No debemos pensar que ellos entrarán y que es cuestión de tiempo. Por lo tanto, para descubrir las brechas a través de inteligencia artificial y machine learning, los analistas del SOC y del CSIRT deben conocer cuáles son los principales índices de comprometimiento y metodologías de ataque. Voy a colocar a continuación la metodología de ataque más utilizada y que se han descubierto para infiltrarse a redes de SCADA. Los analistas de seguridad deberían conocer este método porque las alertas que dan los dispositivos de inteligencia artificial y machine learning deberían ser una especie de correlacionadas con este método. Es decir, los analistas deberían buscar si las alertas tienen que ver con los métodos que van a ver a continuación. Vamos a ver cómo funcionan los ataques. Básicamente, el primer vector de ataque por el que entran es a través del correo electrónico. El ejemplo que vimos en este webinar de Norsk Hydro se dio
justamente porque alguien recibió un correo electrónico que estaba con un malware ofuscado dentro del correo electrónico. Entonces, a través del correo electrónico se inserta malware a la red de la organización. En ese momento está comprometida, pero no hay brecha. ¿Cómo pueden? Generalmente los ataques de escala son ataques muy dirigidos. Hay una organización ya muy conocida que está atrás de estos ataques, se llama la organización Dragonfly, y lo que suelen hacer ellos es investigar al personal que trabaja en empresas que tienen redes de escala a través de sus redes sociales, LinkedIn, etc. Muchas veces con solo poner LinkedIn, escala, Ecuador, ya puedo saber personas que trabajan dentro de la red de escala y buscan en sus redes sociales información muy personal, como por ejemplo, digamos que esta persona estuvo en una carrera deportiva y en esta carrera deportiva, este es el puesto real de la persona. Silvio Guerra Sports, en efecto, es un auspiciante de esta carrera. Y yo le puedo decir que quedó en puesto 805 de la carrera y que aquí puede descargar su participación, su foto al cruzar la meta, etc. Con esa información que está contextualizada, posiblemente la persona haga clic y contamine su computadora para posteriormente hacer movimientos laterales. El problema para los oficiales de seguridad es que 50% de los correos son abiertos en menos de una hora. Por lo tanto, hay muy poco tiempo para reaccionar. Ahora, ¿cómo entran a una red de SCADA que está segmentada? Generalmente, la red de SCADA tiene que estar aislada. Sin embargo, como no puede estar completamente aislada, está segmentada de la red corporativa. El problema es que se han encontrado muchos errores de segmentación en las empresas. Hay, por ejemplo, una empresa que hace su segmentación a través de VLANs y esto permite que justamente desde la red SCADA se pueda ver la red corporativa y viceversa. Aquí también hay una lista de los principales errores de configuración entre segmentación de una red corporativa y SCADA a través de los cuales los cibercriminales podrían entrar. Y una cosa interesante es que en una buena postura de seguridad se encuentran 6 de estos errores por cada 100 reglas. En una muy buena se encuentran 3 de estos errores por cada 100 reglas de segmentación. En una mala configuración se encuentran aproximadamente 9 de estas reglas por cada 100 reglas de configuración. Por lo tanto, es muy común encontrar reglas en la red que nos permitan atacar la red SCADA. Otro tema puede ser una aplicación vulnerable, un aplicativo como por ejemplo el ERP que se conecta con la red SCADA y hace poco, por ejemplo, hubo un problema bastante grande con SAP. SAP es un software muy utilizado a nivel mundial y SAP tuvo una vulnerabilidad. A través de SAP podrían comprometer dispositivos o a otras aplicaciones que estén conectadas a SAP. Entonces, si por ejemplo la empresa tiene SAP como su ERP o CRM, etcétera, y esto se conecta a la red SCADA, podrían comprometer SAP y a través de esto llegar justamente a la red. Por lo tanto, hay diferentes vectores por los cuales pueden entrar. Una vez que entran estos vectores, tratan de hacer conexiones al centro de mando y control para poder recibir nuevo código malicioso, para recibir ejecución de acciones, como por ejemplo nuevos análisis de vulnerabilidades, etc. Y hay protocolos que se han descubierto que no deberían verse en redes de SCADA, pero que han sido utilizados para atacar. Entre ellos está SSH, SNMP, SIP versión 2, SNMP, POP3, IRC, que es para chat, DNS, HTTP, FTP, TFTP, SMB. Ejemplo, SMB fue el protocolo utilizado para estos ataques a Nord-Zero. RDP, el protocolo utilizado para hacer otro tipo de ataques y que incluso el FBI lanzó un comunicado por la gran cantidad de ataques vía RDP que se encontraron en diferentes tipos de instituciones, DHCP, Telnet, HTTPS, UDP, ARP, IGMP, etc. Por lo tanto, es importante saber cuáles son los protocolos que están utilizándose en la red SCADA para conocer si es que hay un protocolo distinto, extraño, que podría
considerarse un comprometimiento. Bueno, una vez que se logran comunicar con el centro de mando y control, reciben nuevo malware, etcétera, lo que hacen son movimientos laterales para usar usuarios privilegiados. Es decir, llegar a usuarios que tienen acción sobre la red SCADA porque posiblemente contaminaron la máquina que no está para nada conectada a la red SCADA. Necesitan moverse lateralmente hasta encontrar una máquina que sí se conecte a la red SCADA. Y después de ello, una vez que encuentran esa máquina, le meten keyloggers, le meten malware que permita descubrir las claves, contraseñas, conexiones, etc. De esta manera ya podría el cibercriminal a través de un ataque indirecto entrar justamente a los servidores de las redes de SCADA, a los computadores del HMI, etc. Por lo tanto, si nosotros conocemos esta metodología, estos 4 índices de comprometimiento, nosotros podemos mapear los incidentes que vamos encontrando a través de Machine Learning e Inteligencia Artificial con este tipo de comportamiento para ver si cumple con alguno de estos pasos y de esa manera nosotros poder determinar cómo está el tipo de incidente. Ahora, muchas veces podemos preguntar, bueno, sí, está interesante que Machine Learning e Inteligencia Artificial me ayuden a descubrir estas anomalías. Sin embargo, no me hace sentido que Machine Learning e Inteligencia Artificial genere alertas y no me diga el nombre del método de ataque. Es por eso que si nosotros leemos el ISO 22443, antes era ISA 99, la NIST 800-82, y buscamos los programas compensatorios, y hay una parte específica llamado Exception Reporting. Si nosotros buscamos Exception Reporting, vamos a encontrar que ya nos dan una mano en los casos de uso o una programación que yo deba hacer para definir que estas alertas que me entreguen la tecnología de Machine Learning e Inteligencia Artificial corresponden a una alerta que yo debo tener mucho cuidado. Vamos a poner aquí unos pocos pantallazos de ejemplos que nos dicen estas mejores prácticas y de cómo protegerlo. ¿Por qué existen estos? ¿Por qué existen estas tablas? Debido a que mucha gente suele pensar erróneamente que en los correlacionadores de eventos, en los CIEM, ya están casos de uso que me ayuden a detectar alertas sobre la red SCADA, y no es así. ¿Qué casos de uso voy a encontrar en un CIEM y en un Machine Learning? Los casos de uso que nos indica el mitre.org. En el mitre.org aparecen los diferentes métodos de ataque descubiertos hasta la fecha y generalmente los fabricantes sacan del mitre.org los métodos de ataque, los transforman a un lenguaje booleano y los llevan al correlacionador de eventos para que el correlacionador de eventos nos alerte frente a este tipo de incidentes. Sin embargo, con respecto a redes de SCADA, no hay en mitre.org un solo índice de comprometimiento. Como no encontramos en el mitre.org, que es de donde se sacan los índices de comprometimiento, entonces las mejores prácticas han creado estas tablas en donde nos indican cuáles son las políticas que deberíamos poner, crear, que es una especie de qué filtros debemos incluir dentro de nuestra tecnología de Machine Learning e Inteligencia Artificial para que nos alerte adecuadamente frente a potenciales índices de comprometimiento, o al menos los que aparecen en estos filtros que nosotros creamos tengan una mayor relevancia. La creación de estos filtros se toma el nombre de assertion. Pues cuando hablemos de assertion, quiere decir crear estos filtros. En este caso, no vamos a leer todo, simplemente vamos a saber que existen estas tablas en donde podemos ver sabotaje de internos. ¿Cómo? Porque tenemos que estar haciendo una monitorización de Modbus Administrator Functions. Es decir, cada vez que encontremos este Modbus Administration Functions, genera una alerta crítica, porque pueden estar tratando de utilizar usuarios privilegiados para hacer algo sobre nuestra plataforma. Otro ejemplo es alertar cuando se encuentre
comportamiento inesperado de un administrador. Ahí les dice incluso qué excepciones deben ponerse, etc. Acá se ven casos de uso que deben implementarse como parte del Exception Reporting, donde aparece en la parte izquierda Exception. Entonces, el Network Flow se origina desde una zona diferente a la dirección IP. Muy bien, eso va a ser algo que vamos a alertar. ¿Cómo lo vamos a alertar? Va a detectar el firewall, el IPS, quien sea, y me va a alertar y crear un report de comunicaciones entre zonas. Entonces, ese tipo de regla hay que crear. Aquí están diferentes tipos de reglas que debemos crear como assertion dentro de nuestro sistema de inteligencia artificial. Si el sistema artificial, nuestro sistema de inteligencia artificial no soporta la funcionalidad de assertions, esto tenemos que hacerlo en el CIEM, porque el CIEM sí puede correlacionar y habría que conectar los logs de este sistema, de este sensor de inteligencia artificial Machine Learning al correlacionador de eventos. También hay casos de uso que nos indican que deben implementarse tanto para la red OT específico o para también cuando hay comunicación entre la red IT y OT. Ejemplos de este acá, porque pueden hacerse correlación cruzada entre IT y OT. Acá hay otros ejemplos de condiciones que debemos crear, de casos de uso que debemos crear en nuestro correlacionador de eventos o en nuestro sistema de inteligencia artificial y machine learning. Si no creamos estos casos de uso, estos y más, estos son solo ejemplos. La idea es trabajar para crear estos assertions dentro de nuestro sistema de inteligencia artificial y machine learning o dentro de nuestro correlacionador de eventos para que nuestros analistas puedan saber de mejor manera qué tipo de incidente manejar, porque habrá alertas que entren en estos assertions y por tanto estos van a ser índices de comprometimiento conocidos. Esto es como si tuviéramos un mitre.org, pero para la red de SCADA. Como no hay, las normativas nos ayudan creando todo esto. Hay un listado muy grande y yo tengo justamente un libro en donde están ya recolectados todo este tipo de índices de comprometimiento que hay que crear. Lastimosamente, los correlacionadores de eventos no están creadas. Y dependiendo del sistema de Machine Learning e Inteligencia Artificial, puede o no que estén creados todos estos assertions. Por darles un ejemplo, en la tecnología de Nozomi Networks ya están todos estos creados, entonces básicamente lo que hay que hacer es encontrar nuevos y colocarlos en caso de que el fabricante no nos los actualice. Pero conozco otras herramientas que no incluyen estos assertions, por lo tanto, todo esto hay que crearlo a mano. Muy bien, una vez que hemos creado todo esto, ahora estamos preparados con nuestra tecnología de Machine Learning e Inteligencia Artificial para descubrir ataques man in the middle, ataques de día cero, como ataques que vengan de malware, paquetes, accesos remotos, configuraciones que hagan de forma no autorizada, descargas no autorizadas a la red donde está la red SCADA, cambios en la lógica de controlador, cambios en los PLCs, fallas en la configuración, porque empieza a haber un comportamiento muy caótico de la red SCADA y eso Machine Learning Inteligencia Artificial lo descubre inmediatamente, puertos abiertos, fallas en configuración, mal funcionamiento, etc. Entonces, todo esto lo vamos a poder detectar gracias a Machine Learning Inteligencia Artificial siempre y cuando tengamos los assertions correctamente configurados. Por eso es importante, si nuestro fabricante ya nos entrega los assertions en buena hora, por eso el fabricante también debe tener un muy buen nivel de creación de estos filtros o casos de uso. Y si el fabricante no nos lo entrega, hay que hacerlos. Hay que ir a la ISS 22443, hay que ir a la 16882, recopilar todos y programarlos de forma manual dentro de nuestro sistema de inteligencia artificial o dentro de nuestro correlacionador de eventos. La idea es que inteligencia artificial y machine learning no funciona si yo no tengo una monitorización 24 horas al día, con un SOC, es decir, dedicado a prevenir, detectar, analizar, contener y dar respuesta y remediación. Es por eso que, por ejemplo, como caso de estudio también puedo poner a Radical. Radical, la empresa en la que trabajo,
posee un SOC y un C7 especializado en infraestructuras críticas con certificaciones ISO 20000, que es gestión de servicio, ISO 9000, que es calidad, e ISO 27000, que es seguridad. También tiene una certificación en operaciones repetitivas y documentadas, a través de lo cual nosotros nos dedicamos justamente a descubrir estos índices de comprometimiento dentro de las redes de SCADA con sensores, por ejemplo, en los networks. Hacemos la segmentación dentro de la etapa de prevención con firewalls, por ejemplo, Palo Alto, y de esa manera ayudamos a que las empresas puedan detectar cuando hay anomalías en sus redes de SCADA. La idea es que a través de nuestros servicios, nosotros lo que hacemos es descubrir anomalías en redes SCADA gracias a Machine Learning e Inteligencia Artificial, gracias a filtros creados por el fabricante, en donde ya nos indican los métodos de ataque de lo que va descubriendo la herramienta. También incluye filtros especializados de malware SCADA. Adicionalmente a eso, también estos sensores tienen análisis de vulnerabilidad de redes de SCADA, un análisis del inventario para conocer cuál es el inventario, quién se comunica con quién, etcétera, de tal manera que podamos hacer una adecuada gestión de riesgos sobre las redes de SCADA. Bueno, eso es lo que les quería contar al día de hoy. Abro el espacio para ver si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta por parte de algunos de los participantes y agradecerles por su tiempo. En este paso doy paso a las preguntas. No sé si alguien tenga alguna inquietud. Listo, veo que no hay inquietudes. Acá voy a dejar mi correo electrónico para que puedan hacerme alguna pregunta a mi correo por si en ese momento no tienen pregunta y después se les ocurre algo, o si están viendo este webinar a través de una grabación. Tenemos alguna gente en vivo, pero este webinar son grabados para que podamos aprovechar y escuchar esto tal vez en el horario más conveniente, etc. Por lo tanto, si estás escuchando esto en una grabación, acá está mi correo electrónico al que puedes mandar cualquier inquietud que tengas sobre lo que acabamos de escuchar. Por mi parte, muchísimas gracias por la atención a todos. Que tengan un feliz día, tarde o noche, dependiendo de la hora que estén escuchando este webinar. Y espero verlos pronto en un siguiente webinar. Adicionalmente, recuerden, los viernes de 11 a 12 de la mañana pueden escuchar un programa de radio en la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde hablamos sobre ciberseguridad para la ciudadanía. Son temas bastante interesantes, son todos los viernes de 11 a 12 de la mañana en la radio por internet de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias por su atención y me despido. Hasta luego.